Buen día, el tema de hoy es vitrectomía anterior. El objetivo de realizar una vitrectomía anterior es eliminar la tracción, no perseguir el vítreo, retirar el vítreo prolapsado de cámara anterior a través de la pupila e incisiones. También el objetivo es restablecer una cámara anterior estable y una anatomía segura, conservar el remanente capsular y zonular para el soporte del lente intraocular y reducir la tracción vitreoretiniana, desgarros, desprendimiento de retina y edema macular. La regla biomecánica es un alto corte más un bajo flujo o vacío más una infusión controlada. ¿Cuándo está indicada una vitrectomía anterior? Hay indicaciones no planificadas y planificadas. Las indicaciones no planificadas es cuando encontramos una ruptura de cápsula posterior con prolapso de vitrio, una diálisis zonular con vitrio en cámara anterior o un vitrio encarcelado en la herida o alrededor del lente intraocular. Las indicaciones planificadas es una catarata pediátrica realizando una capsulotomía posterior más vitrectomía anterior, cuando estamos realizando una lensectomía anterior seleccionada o cuando estamos reconstruyendo el segmento anterior con alteración vítrea. Recordemos que no toda ruptura capsular exige una vitrectomía. La indicación es únicamente cuando el vitrio anterior, la indicación es cuando hay vitrio anterior o hialoides rota. En esta diapositiva queremos plasmar que reconocer temprano que hay vitrio en cámara anterior limita el daño. Debemos ser capaces de reconocer la profundización súbita de la cámara anterior o el cambio brusco en el reflejo rojo, también de ver la dilatación pupilar momentánea, si hay una falta de seguimiento del material o fragmentos que desaparecen, si el núcleo está previamente móvil que deja de rotar, si hay un borde capsular o vitrio visible, si hay una oclusión o aspiración anómala sin material aparente en la punta. Ante cualquier sospecha de vitrio en cámara anterior, debemos detener el ultrasonido, mantener la irrigación y estabilizar antes de retirar los instrumentos. Entonces, en esta diapositiva vamos a ver la secuencia inmediata de qué hacer: parar, sellar y planificar. El paso número 1, el stop, es suspender el ultrasonido y movimientos. 2, estabilizar. Debemos inyectar viscoelástico dispersivo antes de retirar la punta. 3, debemos evaluar si hay vitrio, si hay ruptura de cápsula, si hay debilidad zonular y material residual. 4, cambiar. Cambiar a un vitrector, una irrigación separada y fluidos bajos, ya que retirar bruscamente la pieza de mano despresuriza el ojo y favorece la extensión de la ruptura. La vitrectomía bimanual ofrece un mayor control. Podemos hacer una irrigación separada para hacer paracentesis independiente delante del plano del iris, mantener la cámara con el mínimo flujo necesario y evitar que la infusión coaxial empuje o movilice el vitrio. También podemos hacer un cortado separado, el puerto que vaya dirigido al vitrio y ubicarlo cerca o detrás del defecto, cortar antes de aspirar y reducir la transmisión de fuerza, permite retirar vitrio posterior sin traccionarlo hacia adelante. Recordemos que la dirección del flujo debe empujar el vitrio hacia el cortador, no hacia la incisión. Los parámetros, tenemos parámetros de seguridad que dependen de la dinámica de flujo o de fluidos. Si realizamos una variable que es un corte, el ajuste que debemos hacer es un máximo disponible. ¿Por qué? Porque hay fragmentos vítreos más cortos, lo que genera menor tracción. Si la variable de nosotros es un vacío, debemos ajustar un flujo bajo y titular para generar una menor aceleración y menor agarre del gel. Si tenemos un flujo bajo, debemos reducir la turbulencia y oleadas. Y la infusión mínima para mantener la cámara evita sobredispersión y desplazamiento del vitrio. Los valores exactos van a depender de la plataforma, el calibre y la situación clínica, y el principio no cambia.
Cortar antes de aspirar minimiza la tracción. ¿Por qué? El pedal recomendado es estar en la posición 1 en irrigación, posición 2 corte y posición 3 aspiración. Debemos activar el corte, o sea, la posición 2 de forma continua antes de aumentar la aspiración. Luego tenemos que mantener el puerto visible y orientado al gel, lejos de retina, iris y cápsula útil. Debemos evitar la aspiración sin corte, el vitrio se estira y transmite fuerzas a la base vitrea. Nunca debemos barrer la cámara con el vitrector, debemos trabajar por planos y con movimientos mínimos. La triamcinolona revela el vitrio invisible. El uso de la triamcinolona sin conservadores, diluida según el protocolo local, es importante. Debemos inyectar una pequeña cantidad y permitir que las partículas se adhieran al gel. Luego debemos aspirar el exceso y repetir si persiste la duda. ¿Qué hallazgos vamos a encontrar? Filamentos que cruzan la pupila, vitro dirigido a una paracentesis o herida principal y gel alrededor del iris, un lente intraocular o defecto capsular. El punto final no es una cámara clara, sino que es una ausencia de vitrio teñido en pupila e incisiones. La técnica paso a paso de la vitrectomía anterior por vía limbal, debemos estabilizar con viscoelástico dispersivo y crear una paracentesis hermética. Luego debemos colocar la irrigación separada en cámara anterior al iris. Luego debemos introducir el cortador hacia el plano del defecto capsular. Debemos tener un alto corte y una baja aspiración. Luego debemos retirar primero el vitrio posterior al iris y después limpiar cámara anterior y heridas. Por último, revisar con triamcinolona, reconstituir la pupila y confirmar que la cámara esté estable. Debemos mantener el sistema cerrado, instrumentos dentro, incisiones ajustadas y cambios graduales. La vía pars plana puede dirigir el vitrio hacia atrás. Las ventajas de hacerlo así es un abordaje desde posterior. Hay menor tendencia a ampliar el defecto capsular, facilita retirar vitrio detrás del plano capsular y puede preservar mejor el remanente capsular para el lente intraocular. ¿Cuáles son las condiciones de hacerlo por vía pars plana? Conocer la anatomía y entrada segura de pars plana, usar calibre y sistemas apropiados, evitar retina y cristalino residual. Si falta experiencia o hay fragmentos caídos, debemos apoyarnos en vitreoretina. No es una maniobra improvisada, esta de la pars plana. La selección de la vía depende de la experiencia del médico, del equipo y de la anatomía del paciente. El material cristaliniano se retina sin aumentar la ruptura. Esto con el fin de no perseguir fragmentos que ya descendieron al vitrio. El epinúcleo y la corteza anterior se deben retirar con fluidos bajos, viscodisección y control del vitrio. Debemos tener una corteza cercana al defecto, debemos hacer una aspiración tangencial y dirigida lejos de la ruptura. Alternar limpieza de vitrio y material residual cuando la visión lo exija. Y el faco dentro del vitrio transmite tracción y puede provocar un desgarro retiniano. El soporte capsular determina el lente intraocular. Cuando tenemos una bolsa estable, tenemos un lente intraocular en bolsa, solo si el defecto y la zónula permiten una estabilidad real. Una rexis anterior íntegra más soporte, podemos utilizar un lente intraocular de 3 piezas en el sulcus, tener una captura óptica si anatomía y tamaño de la rexis lo permiten. Si tenemos un soporte insuficiente, debemos hacer una fijación escleral al iris o dejarlo en afaquia. Considerar el implante intraocular secundario según sea el caso, y debemos evitar un lente acrílico monobloque en sulcus porque hay riesgo de roce iridiano, pigmento, glaucoma eh, y edifema y descentramiento del lente intraocular. Antes de que el lente intraocular, debemos confirmar que no haya vitrio en cámara anterior y el soporte que sea simétrico. ¿Qué errores son comunes que convierten una ruptura en una catástrofe? Debemos evitar sacar los instrumentos sin sellar la cámara con viscoelástico. Debemos aspirar el vitrio con Sincoe en irrigación o aspiración.
Debemos usar vacío y flujos altos o cortes bajos. Debemos colocar el cortador solo en cámara anterior. Debemos evitar traccionar el vitrio con esponja de celulosa, perseguir núcleo caído con faco, implantar el lente intraocular antes de limpiar el vitrio y cerrar sin revisar la pupila e incisiones. Debemos recordar que si el vitrio se mueve, la retina puede pagar el precio. Los puntos finales antes de cerrar la herida, pues debemos tener una pupila redonda o razonablemente centrada, sin pico hacia ninguna incisión. Debemos tener una ausencia de vitrio con triamcinolona en cámara, pupila y heridas. Todo material lenticular anterior retirado, los fragmentos posteriores documentados, un lente intraocular estable, centrado y compatible con el soporte de disponibilidad. Las incisiones deben ser herméticas con una presión fisiológica y una cámara formada. Las complicaciones que podemos anticipar en una vitrectomía anterior es complicaciones tempranas como inflamación intensa, hipertensión ocular o hipotonía, edema corneal, ifema, pupila irregular, material lenticular retenido y endoftalmitis. Las complicaciones tardías, pues podemos tener edema macular cistoide, desgarros o desprendimientos de retina y descentración del lente intraocular, el síndrome de ifema glaucoma o edema corneal persistente. El seguimiento debe buscar activamente retina, mácula, presión y estabilidad del lente intraocular. El manejo posoperatorio pues debe ser individualizado. Debemos utilizar antibióticos y corticosteroides tópicos según el protocolo y ajustar según la intensidad de la inflamación. Debemos controlar la presión intraocular de forma temprana. Podemos usar cicloplégicos si existe dolor o alguna reacción anterior importante. En el fondo de ojo dilatado podemos hacer uso de un OCT macular si baja la visión o si hay sospecha de edema. Debemos derivar urgentemente a retina ante fragmentos nuclear caídos, desgarros, desprendimientos de retina o mala visión. Y debemos educar al paciente con los signos de alarma, dolor creciente, caída visual, fotopsias, miodesopsias o cortina. La frecuencia de controles depende de la magnitud de la complicación y del segmento posterior del paciente. Acá en esta diapositiva podemos ver un algoritmo mental para tenerlo en el quirófano. Si sospechamos que hay vitrio en cámara anterior, debemos detener y estabilizar. Debemos confirmar si hay vitrio. Si hay, pues tenemos que hacer una vitrectomía con alto corte y bajo flujo. Luego tenemos que revisar con triamcinolona las heridas si todavía hay vitrio, ya sea en el borde pupilar o en las heridas. Y debemos tomar decisiones, utilizar decisiones. Las decisiones van a depender si el lente intraocular está bien centrado o si de poner el lente intraocular antes de aspirar vitrio, que no es lo correcto. Material residual, si tenemos material residual más lente intraocular, debemos recordar que primero debemos controlar el vitrio y después terminar la catarata. Al final, decidir el lente intraocular que se le va a colocar al paciente. Entonces, en conclusión, ¿qué sugerencias podemos dar en esta charla? Pues debemos preparar un kit de ruptura capsular antes de iniciar casos de alto riesgo, como zónulas debilitadas, cataratas con pseudoexfoliación. Debemos em, Tenemos que hacer visibles las fuerzas con triamcinolona para vitrio, viscoelástico dispersivo para estabilizar los espacios. Debemos tener que el cortador trabaja cerca del defecto, la irrigación permanece anterior al iris, los parámetros son relativos a la máquina, debemos buscar un máximo corte y una mínima aspiración efectiva. Y cuando el escenario supera el segmento anterior, detenerse y llamar a retina en ese caso. Recordemos que la mejor vitrectomía anterior es completa, ilimitada y atraumática. En conclusión, pues la ruptura capsular se controla si se reconoce antes de
Despresurizar el ojo. La vitrectomía bimanual con corte alto y aspiración baja reduce la tracción. El vitrio debe retirarse del plano capsular, cámara anterior, pupila e incisiones. El uso de la triamcinolona mejora la detección del vitrio y confirma el punto final. Y la elección de lente intraocular ocurre después de valorar el soporte capsular y la estabilidad. El objetivo final de una vitrectomía anterior es un ojo estable, sin vitrio anterior y con menor riesgo vitreoretiniano. Muchas gracias.